sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina. Sí, juro. A ver, la motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian. Y por eso vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal. El día que vos dejaste de ser cordero y te convertiste en un león, no vas a volver a ser cordero. En ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o que es el Congreso de la Nación, ellos parten de un supuesto donde creen que la gente los ama. Y yo parto del supuesto de que son una mierda, que la gente los desprecia. Acá tienen los trolls, periodistas corruptos, ensobrados. Estos son los trolls, son los que le muestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos. Escuchen, periodistas ensobrados, esto es lo que siente la gente por ustedes. Amo ser el topper dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Abrimos Redacción Abierta y a esta hora probablemente, bueno, ya hayan visto en las pantallas, en las redes, hayan escuchado en la radio y en las webs más de un análisis sobre este año de Javier Milei. No podemos evitarlo y lo vamos a hacer también aquí en Redacción Abierta, justamente tratando de, a nuestra manera, abrir el panorama, abrir el debate, poner el pie en el freno, tratar de analizar algunas cuestiones puntuales, que son muchas, porque es un año en donde en materia política hay muchísimo para analizar, en materia económica también, hay muchos perdedores, hay ganadores del modelo económico. Nos acostumbramos a algunos tipos de frases, como veían recién en el tape de inicio, algunas frases que quizá en otro momento no hubiéramos pensado porque justamente se dieron vuelta muchísimas cosas. Quizás algunos nos dirán, bueno, podían haberlo analizado desde el punto de vista del científico, de la educación, de las políticas regresivas en materia de derechos humanos, de género. Sí, hay un montón de cosas que probablemente las vayamos desgranando y las hemos ido desgranando en Redacción Abierta en otros capítulos de nuestro programa. Vamos a analizar de la forma más amplia posible, justamente por eso pedimos a especialistas que nos den su punto de vista desde lo político, desde lo discursivo, desde lo económico. Para eso los hemos invitado por este lado y para encarar un poco el análisis político, Clara Freites, que es politóloga, maestranda en políticas públicas, Juan Llosa, que es doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de Filosofía del Derecho. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias por venir. Muchas gracias. Y por este otro lado los tenemos a José María Rodríguez, que es profesor de Economía de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba, y Eduardo González Holguín, economista, profesor de grado y posgrado de la UNSI. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bien, gracias. Gracias por venir por aquí. A ver, para empezar, Clara, ¿por dónde empezarías analizando? Un primer pantallazo, si te digo, en resumidas cuentas, ¿qué fue este año de Milei para vos? Intenso. Me viene esa palabra, intenso desde cualquier sector, desde que se lo analice. Lo hablábamos recién hace un ratito. Digo, hay cuestiones promesas que ha cumplido, promesas que ha incumplido. Creo que de lo que más se ata el gobierno nacional y Javier Milei es de haber cumplido con tener un superávit fiscal, diciendo que hace 40 años, 120 años, bueno, se van cambiando esos números, no se contaba con eso, y lo que yo me pregunto, o creo que lo que nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿cómo se consigue ese superávit fiscal, no? Porque los números más recientes, y bueno, con esta noticia de la semana pasada, han estado saliendo informes de economistas, de especialistas, y no lo digo yo, sino lo dice, por ejemplo, Yaraf, ¿no? Que dirige Nadine Reñaraz, que
que no lo podemos tildar de zurdo comunista, me parece, que el ajuste lo ha pagado en un 30% los jubilados, ¿no? 1 de cada 3 pesos de los que se ha ahorrado ha sido a costa de los jubilados. Y ahora, bueno, esta última medida de los medicamentos, que significa que un gran porcentaje de jubilados y jubiladas no van a poder acceder a medicamentos, aún así estén prescriptos por médicos. Los costos sociales del ajuste. Juan, ¿vos por dónde lo empezarías a analizar? Yo empezaría por la desorientación. A mí la verdad que me sorprendió muchísimo cuando ganó Milei. Yo tenía como un jugador marginal en la primera vuelta. Estaba militando y pronto comencé a charlar con los... Estaba fiscalizando, comencé a charlar con los fiscales de Milei y vi su ímpetu y su confianza y de pronto el resultado de primera vuelta y de ahí no paró de sorprenderme. O sea, y eso me ubicó en un estado de desorientación política muy grande. Estaba hablando hace un año. Eso, claro, ¿Siguió durante este año? Un año en el que traté de sostener lo más posible ese lugar de la pregunta, ¿no? De decir, ¿qué es esto? ¿Para dónde vamos? ¿A qué responde? ¿Es fruto de qué? ¿De qué sociedad? ¿Qué cambios sociales están produciendo? Y bueno, y yo creo que obviamente no estamos ahora en el lugar de ninguna certeza, pero el panorama se empieza a aclarar en el sentido, a mi juicio, de una consolidación en algún grado del modelo de Milei, de confianza de la gente, de aceptación y sobre todo de un rechazo muy grande a lo que venía y particularmente yo diría creo que en general diría, no solamente en Argentina sino en el mundo, hay una crisis enorme del progresismo, de la izquierda progresista, una crisis que para mí es comparable a la del 89, ¿no? A la del caída del muro. Ya vuelvo y te pregunto, porque vos das varios elementos como para analizar también por dónde puede ir el sostén del apoyo, ¿no? Incluso en gente que la ha pasado mal durante este año y vos decís, bueno, puede venir por ahí a entender este sostén que tiene el día de hoy. José, ¿cómo lo analizás vos? En materia económica lo que te toca, pero también podés analizarlo en otros puntos también, como veníamos diciendo recién, las formas de expresión política, cierta manera de expresarse, pero en materia económica, a ver, ¿qué resumen haces de este año? Bueno, Milei asume en condiciones, en una herencia realmente muy compleja, un déficit fiscal imposible de financiar, un balance del Banco Central realmente muy complejo y asume con una debilidad política importante, sin manejar el Congreso, y eso en la cuestión económica es importante, pero creo que había un entorno social que apoyaba, o por lo menos tenía un hartazgo de lo que se venía haciendo y que aceptó, comparable a lo que ocurrió en el año 88-89, la sociedad aceptó un nuevo esquema, una nueva forma de hacer política y redujo el déficit fiscal de manera significativa, algo que era imposible de continuar la economía argentina con ese déficit fiscal. Es cierto, cuando uno mira las cuentas públicas, cualquier ajuste fiscal se iba a hacer vía, como vimos en el tape, vía licuadora, es decir, bajando... Licuando ingresos los ingresos, los primeros candidatos eran las jubilaciones, los salarios públicos, la obra pública y las tarifas, aumentar las tarifas, reducir los subsidios económicos, y es lo que se hizo. Logró obtener un superávit fiscal, lo cual es muy saludable para la economía, mejoró el balance del Banco Central, que era una bomba de tiempo que probablemente hubiese generado, mal administrado, una hiperinflación y eso hubiese generado costos políticos, probablemente lo hubiese eyectado del poder a Milei ese contexto y obviamente los costos sociales de ese sinceramiento de precios, sobre todo el tipo de cambio, sinceró los precios, hubo un 25, 20, 18%, diciembre, enero y febrero de inflación, y ese mecanismo licuó gran parte del gasto público. Y otra cosa que está haciendo son reformas económicas, allí encargado a Sturzenegger,
que toca distintos sectores, pero desde el punto de vista económico logró reducir el déficit fiscal, acomodar el Banco Central y llevar a niveles de inflación mucho más razonables a lo que se venía Para teniendo. vos, digamos, un balance positivo de este primer Desde año el punto de vista Sí. estrictamente económico, sí, fue un balance positivo. No había muchas alternativas para caminos a seguir. Las alternativas podrían haber sido mucho más costosas que la actual. ¿Se podría haber hecho mejor? Probablemente, pero también se podría haber hecho muchísimo peor. Profe, González Joaquín. Bueno, yo una cosa que digo a mis colegas y a los medios de prensa, que existe algo que se llama actividad económica y otra cosa es la teoría económica que trata de explicar. La actividad económica tiene por fin satisfacer las necesidades de una sociedad. Es decir, si esa actividad no está satisfaciendo las necesidades de una sociedad, hay un problema serio. Y entonces uno se encuentra con el balance de la economía de Milei, que ha caído el Producto Bruto un 3,8%, no lo digo yo, digamos, lo dice el Fondo Monetario. Se ha aumentado, digamos, la inflación. La inflación en los últimos 12 meses es 193%. La inflación en los 12 meses anteriores a esto es 143%. Es decir, es un gobierno que está tratando de bajar la inflación que él mismo provocó y después se aplaude. Porque todo el mundo sabe que cuando hace una devaluación, le pasó inclusive a Massa, vos aumentás justamente la inflación por la dependencia que tiene la economía argentina de los productos importados. Te encontrás, por ejemplo, que hay 261.000 puestos de trabajo en blanco, desaparecidos. Hay un aumento muy grande, digamos, de la desocupación. Hay un aumento muy grande de la pobreza. Nosotros en este momento, no es que no tengamos pobres, antes teníamos el 44% de pobres y ahora estamos con el 56%. Es decir, tenemos más pobres que en el momento de la crisis, ¿no es cierto?, del 2001. Tenemos un aumento de la indigencia y yo siempre digo, ¿qué es lo que pasa? Que el gobierno no entiende. Hay personas. Entonces, cuando las personas no viven bien, la economía está fallando. Para mí es pésimo este programa, porque nosotros tenemos 26 millones de argentinos que están en la pobreza y de los cuales casi 8 millones, recalco, 8 millones no comen adecuadamente. Yo no puedo decir entonces que esto es más o menos bueno. Y después, sobre el déficit fiscal, en realidad no es déficit fiscal, es aumento, ¿no es cierto?, de la deuda. Están pateando hacia adelante. Entonces, es más, los bonos que están largando significan justamente permanentemente aumento de la deuda. Y ojo, que no lo digo yo, lo dicen economistas, digamos, insospechadamente, digamos, liberales, como puede ser Carlos Rodríguez, Chachanowski, ahora salió de Pablo. Es decir, hay un consenso, ¿no es cierto?, de economistas que están mirando realmente la endeblez de esto. Y por otro lado, nosotros nos encontramos que en el balance del Banco Central sacaron pasivos del Banco Central y se lo encajaron al gobierno, al Tesoro. Es decir, no desapareció eso, ¿no es cierto? Y cuando me dicen que era necesario hacer, yo les digo, miren, no me parecía bueno. Yo siempre fui crítico, digamos, del gobierno anterior. Pero cuando yo veo el proyecto que dejó el gobierno anterior, había justamente formas de mejorar, digamos, el balance fiscal sin semejante, digamos, costo social que están causando en este momento. A Milei le gusta, digamos, jactarse lo que está haciendo. En realidad no está haciendo nada nuevo. Ya lo hemos visto en la dictadura militar, lo hemos visto con Menem, lo hemos visto con De la Rúa y lo hemos visto con Macri. La novedad son dos novedades. La intensidad, y que no le importa absolutamente nada el costo social. O sea, no le importa, ¿no es cierto?, que se mueran los jubilados. La última, ¿no es cierto?, de suprimir, ¿no es cierto?, los medicamentos es una cosa espantosa. Entonces yo resalto esto. Si nosotros somos serios, tenemos que ver entonces si la economía, la actividad económica, cumple la finalidad que tiene. ¿Qué es la finalidad que tiene desde el hombre prehistórico? El cazador-recolector, la actividad económica que tenía era justamente tratar de comer. Digamos, si la economía andaba bien, comía. Hoy tenemos, digamos, bienes y servicios mucho más sofisticados, y si el conjunto de la sociedad no logra la satisfacción de sus necesidades, estamos con una economía que fracasa. Imagino que no coincides con eso. No, a ver, los datos, ver. una cosa son expresiones de deseo y otra cosa es tomar decisiones de política económica en una situación compleja.
reducir el déficit fiscal, había que hacerlo. La cuestión era de lo que una se u plantea otra por ahí forma. desde cualquier punto, sea el económico, el social, es el costo, José, No hay duda, el costo iba a... Un costo social alto, ¿no? que En ha tenido. toda crisis macroeconómica la pobreza aumentó y luego bajó. Hoy está bajando porque el salario real está cayendo. ¿Está bajando realmente? Sí, cayó del 52 al 50%, que es actualmente 49,7 las últimas mediciones. Pero toda crisis macroeconómica ocurrió esto. El salario real se está recuperando. Obviamente, toda crisis macroeconómica atraviesa un costo social significativo y probablemente uno de los problemas estructurales más graves que tiene la economía argentina es la pobreza. Reducir estos niveles de pobreza probablemente lleve varias décadas, si se hacen bien las cosas y el nivel de actividad económica retoma una senda creciente. Tengamos en cuenta que hace más de una década, desde el 2010, el PBI no crece. Tenemos exactamente el mismo PBI desde poquito más de una década y eso lleva a que el PBI per cápita caiga y mejorar la distribución en un contexto de estancamiento económico es muy difícil, sobre todo cuando hay recurrentes mini crisis, actualmente una crisis macroeconómica, pero permanentemente la actividad se expande y cae, pero en promedio está en el mismo lugar. En ese contexto, mejorar las cuestiones distributivas es muy difícil. La Argentina necesita establecer un entorno amplio para mejorar el nivel de actividad económica y eso no queda otra que ordenar la macroeconomía para evitar precisamente estas crisis económicas y alentar la inversión. La inversión se alienta y ¿por qué es importante la inversión? Y porque es la que permite generar puestos de trabajo genuinos. Hay sectores donde están siendo muy dinámicos, como el sector agropecuario, agroindustrial en términos generales, y agroindustrial, pesca, digamos, el son sector pocos, de hidrocarburos. ¿no? El Claro. sector de hidrocarburos es Claro. uno de los... Como generadores de mano de obra, digo. Generadores de mano son de obra pocos, y son de pocos actividad generadores de económica. mano de obra, La minería, algo. El sector industrial está siendo complejo porque, y acá es uno de los riesgos del actual plan económico, de hecho, el gobierno está tomando riesgos considerables como es la apreciación de la moneda. La moneda se ha apreciado en los últimos meses significativamente y eso afecta la competitividad de la economía, sobre todo la competitividad de los sectores industriales y eso puede llegar a generar algún inconveniente desde el punto de vista de la creación de empleo, sobre todo en las áreas urbanas significativas. Claramente, siempre que la inflación cae, la tasa de desempleo va a tender a aumentar y probablemente ese sea otro de los riesgos del actual entorno. Ahí vuelvo para que vayamos poniendo con el debate económico, la macroeconomía político. no Ahí importa volvemos. que masacre a la gente. Vos masacras a la gente y lográs sacar la economía. Déjame Son agregar visiones algo ahí. distintas, ¿no? Ahí volvemos, Eduardo. Ahí volvemos porque, Juan, digo, se toca algo interesante acá, Juan Clara, es la intensidad, dijo. Intensidad y la verdad que muchos de los sectores, por lo menos en general, nos vemos, para decirlo en criollo, cacheteados. No tenemos respuesta, ¿no? Ante un gobierno que te tira 10 hondazos por día y cuando estás intentando responder te tira otros 10 más, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, a mí me parece interesante retomar ahí el contrapunto entre los profesores, en el sentido de que es cierto que hay un gran sacrificio social que está sucediendo, pero a la vez no explota como explotó en el 2001. Hay tanta pobreza o más que en el 2001 y no explota. ¿Y por qué sucede eso? ¿Qué es lo que explica que estando tan mal como estamos, o está la mayor parte de la población, esto no explote? Yo creo que... Incluso, perdón, te agrego, muchas de las encuestas que hablan de el apoyo que tiene el gobierno y la gestión es alto. Es altísimo. Dan por arriba del 50. Sí. Entre 47 y 52. Sí, 52 es lo último que escuché. A mí me parece que lo que hay, bueno, te lo venía diciendo, me parece que hay... Vos dijiste, no había mucha alternativa, ¿no? Esta es la famosa frase de Thatcher, no hay alternativa. Es una frase que creo que hoy en día se ha hecho en buena medida sentido común argentino, en que no hay alternativa al capitalismo y que el capitalismo para funcionar debe estar vinculado a un Estado
pequeño, digamos, mínimo diría un anarcocapitalista o un miniarquista como Milei, pero que el Estado es una carga. Yo creo que eso se ha hecho sentido común en buena parte de la población, sobre todo después del fracaso de la gestión del kirchnerismo, sobre todo la de Alberto, pero yo creo que incluso desde antes, como bien decía, la economía se estancó a partir de 2010, y también de la gestión de Cambiemos. La sensación de que el Estado presente, esa fórmula tan típica de los gobiernos anteriores, no dio soluciones y encima con la idea de que, a ver, el hecho de que la clase trabajadora está dividida entre formales e informales y los informales ven a los formales como privilegiados, como casta, eso ha permitido ahí meter al gobierno y a los sectores de derecha una cuña al interior de la clase trabajadora. Buena parte de la clase trabajadora ve que lo único que quiere son reglas que les permitan competir y mostrar cuánto valen, la meritocracia, y que el mercado iguale, y que el Estado, en cambio, disminuya su presencia, incluso hasta su mínima expresión posible. Totalmente. ¿Clara? Retomando esta que hablábamos de la imagen y como también el contrapunto que tenían nuestros compañeros de panel economistas, creo que un poco son dos cositas, ¿no? Por un lado, que la imagen sí tiene una buena imagen positiva entre 47, las peores encuestas, y 52, la que le dan mejor, o sea, peores en el sentido de que le dan peor la medición, que si nosotros después vamos a ver las encuestas que tuvieron Alberto Fernández o Mauricio Macri a un año de su gestión, está bastante por debajo, ¿no? Entre 15 y 20 puntos por debajo de lo que estaban las encuestas de ellos, que, bueno, no vale la pena hacer mucho análisis, solamente voy a decir, no pudieron ni siquiera ir a una reelección, ¿no? Volver a ser candidatos. Y también con el fenómeno nuevo que estamos atravesando, que me parece, ¿no? Que lo tenemos que ver de otra manera. También. Está la oposición desperdigada y no hay... Bueno, es Milei contra Milei solo, ¿no? Claro, bueno, también es eso, digo, en esa imagen positiva que tiene él, yo creo que se explica por la capacidad que tuvo de, discursiva sin duda, y de poder ejercer el poder, pero además de cumplir con algo que nos toca muy en el bolsillo en la diaria, que es la baja de la inflación, poder estabilizar los precios. Está bien, la discusión por detrás de eso, sí, le estabilizó, como él dice, o le estabilizó por la caída del consumo y el freno al dólar, que, guarda ahí, hay una intervención abismal del Estado, ¿no? Digo, el Estado no me gusta si no me permite hacer negocios para mis amigos, sí me gusta si me permite llevar adelante mi política de la baja de la inflación. Yo creo que eso es lo que le mantiene a Milei una imagen positiva de entre 47 y 50, 52% de aprobación, ¿no? Y además... Que era parte del mandato con el que se lo vota, ¿no? Digo, se viene de una inflación alta, le dicen, bueno una parte del mandato. Después, claro, bueno, hay muchas cosas que me parece que se van de, por decirlo en criollo, se van de mambo, ¿no? Veamos, que en el mandato que le da la sociedad, ¿o no? Sí, hay que ver un mandato. No nos olvidemos, Milei ganó con más votos que el otro candidato, pero ganó en un balotaje. Ganó en un balotaje. ¿No? Sí. Ganó en un balotaje donde sí, efectivamente, en Córdoba sacó un 76%, al nivel nación ganó, nadie discute eso. Ahora hay que ver si él puede, de cara a 2027, mantener ese caudal de votos que no son su núcleo duro. Su núcleo duro es un 30% de esos electores, un 30%, que, bueno, hay que ver si todos los que lo acompañaron en el balotaje se bancan este nivel de, lo que decías vos, flagelo, que te das vuelta y te pegan por un lado, te das vuelta para el otro lado y están golpeando a tu abuelo o a tu abuela que son jubilados. Y en esto que decían los profes, sí, yo creo que la cuestión económica es recontra importante, por supuesto, para cualquier gobierno, pero no se puede mirar como una planilla de Excel que tiene que dar 0,0 o superávit. Hay gente, en el medio hay personas, y si la economía no cierra con las personas adentro, la economía no está cerrando. O sea, que hoy haya una caída del 20% del consumo en alimentos, significa que la gente come un 20% menos. Esa es la gravedad del asunto. Que hoy haya una caída del 11% en la leche, significa que los niños consumen un 11% menos de leche.
algo que es fundamental para el desarrollo, ¿no? Y ni hablar para el futuro. El periodista económico muy crítico del gobierno, Alejandro Berkovich, hace su editorial diaria y hoy hablaba y abría su programa con este editorial. Definiéndolo, dice, si tengo que poner una palabra, es un año injusto. Lo vemos porque da un pantallazo general de lo que son los indicadores de la era Milei según este periodista económico. Una forma de sintetizarlo es que fue un año injusto. Fue un año en el cual se estabilizaron precariamente una serie de desequilibrios macroeconómicos que heredó este gobierno de la gestión anterior, que fue desastrosa en términos de la economía, con métodos que generaron un desplome en los ingresos reales de quienes ya venían sacrificando ingresos, un crecimiento de la pobreza y de la indigencia, recesión en los sectores clave, los que más generan empleo, desplome del consumo, un desplome inédito en el consumo de los elementos más básicos de la canasta y una suba del desempleo. Nada despreciable. La actividad económica se pegó un frenazo fenomenal. Se vio afectada de manera muy significativa y viene cayendo hasta septiembre, el último dato disponible, el 3,5%. Pero ese 3,5% esconde una caída mucho mayor si sacamos el efecto del agro, que el año pasado tuvo sequía, este año no, y por eso crece fuerte. Sin eso estaría cayendo más del 5,5%, que es una recesión que pasa solamente en situaciones de catástrofe. Si bien Alejandro Berkovich siempre muestra su perfil crítico, no es el primero que lo dice esto de una caída de la actividad económica que es similar a situaciones de catástrofe. ¿Coinciden con eso? Sí, por supuesto, sí. Había quedado, digamos, con ganas de hablar. Es como si hubiera una guerra, no sé, o un terremoto grande o un tsunami. Otro dato preocupantísimo, que me preocupa mucho, por ejemplo, la inversión, que es fundamental para el crecimiento económico, muestra una caída del 35% con respecto al año anterior, solamente, digamos, superada por la pandemia, y tenemos que irnos a más del 2004 para encontrar caídas similares digamos, de la inversión. Para el que no somos leídos en economía, cuando la inversión es la plata que va, digamos, a las maquinarias y equipos, todo lo justamente que dinamiza, porque no es solamente el trabajador, sino que el trabajador ayudado por maquinarias y equipos e instalaciones. Cuando vos no tenés eso, se te hace realmente muy difícil. Eso cuenta inversión interna y externa. Lo que la inversión bruta fija. Puede venir, digamos, externa, que no estamos viendo eso, no está viniendo los capitales que vienen acá es hacer, digamos, la bicicleta financiera, no se traducen en capacidad, digamos, productiva. Yo coincido acá con el colega de que, bueno, tenemos un problema muy preocupante del atraso cambiario. Hay economistas que estamos estudiando esto de que técnicamente le llamamos enfermedad holandesa, pero en este caso no es la apreciación, digamos, del tipo de cambio por un aumento espectacular de las exportaciones, sino, como bien decía ya, el tema es justamente el mecanismo financiero que lleva adelante en este momento el Banco Central, que está permitiendo mantener artificialmente alto el peso, y que, bueno, hay, por ejemplo, les doy un ejemplo para cerrar, se está estimando, ¿no es cierto?, que el turismo va a significar, digamos, un déficit de balanza de 8.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque justamente este peso que puede comprar de todo está estimulando que una gran cantidad de argentinos se vayan al exterior y muy pocos extranjeros vengan a la Argentina. Entonces el balance de turismo que se estima, digamos, para, digamos, diciembre, enero y febrero son 8.000 millones de dólares en contra. Con lo cual, digamos, otra cosa que me preocupa mucho es que prácticamente esterilizaría lo que estamos logrando nosotros con Vaca Muerta. José, ¿coincidís? Bueno, el nivel de actividad económica en todo plan de estabilización cae, y aún más cuando se transparentaron un conjunto de variables significativas, precios sobre todo, en particular el tipo de cambio que estaba muy retrasado. El gobierno anterior tenía un tipo de cambio muy por debajo, que la mitad del que fijó luego el gobierno, y eso generó un shock inflacionario. Ese shock inflacionario hizo caer el salario real, y esa caída del salario real generó caída en el consumo. Todo plan de estabilización genera este tipo de inconvenientes.
pero la cuestión es si se generan las condiciones necesarias para de aquí en más. La cuestión es ver de aquí en adelante y eso va a depender del manejo político que tenga el gobierno. En particular, ya desde hace algunos meses, el plan económico entró en modo 2025, en modo elecciones del 2025. Sin embargo, al día de hoy todavía no han enviado el presupuesto, ¿no? Bueno, pero el presupuesto es un mecanismo político muy cuestionable, claro, porque le permite mayor discrecionalidad al gobierno, y eso es cuestionable. Mayor discrecionalidad para asignar gastos. Probablemente el mismo gobierno no quiera que se apruebe el presupuesto porque le permite este margen. Pero en particular, otro de los aspectos que el plan económico entró en modo político es este atraso cambiario. El atraso cambiario genera mejora en el salario real, porque si devaluamos eso se traslada a precios, esa mejora en el salario real y genera un mayor consumo y es lo que puede generar algún nivel de actividad en el corto plazo y probablemente el gobierno es consciente que hay un atraso cambiario, pero probablemente lo hace con este crawling peg que lo definen de esta manera para mejorar el nivel de actividad económica y que la recesión no sea tan significativa. Por lo tanto, el tema del carry trade, de la bicicleta financiera, está perjudicando mucho porque digo, ese precio, esa moneda apreciada hace que se dé esa especulación financiera más que la inversión para producción, ¿no? Efectivamente, la apreciación del peso generó eso. Hay activos que se revalorizaron. Digo, una de las ganadoras es la actividad financiera, digamos, ¿no? La inversión financiera, efectivamente, fue muy significativa. Y la cuestión es que esa apreciación del peso se puede traducir en impacto en la actividad económica, sobre todo en la actividad industrial. El agro va a seguir produciendo, por más que se queje de un atraso cambiario y retenciones, es muy significativo, pero también, y acá un poco lo criticable del actual plan económico, que asociado a este atraso cambiario, esta eventual pérdida de competitividad, una apertura económica. Y eso puede ser realmente riesgoso. Atrasar el tipo de cambio con una apertura económica, eso puede generar un impacto significativo. Entiendo, o uno debería esperar que después de las elecciones esta cuestión de la pérdida de competitividad se revea, pero bueno, va a depender obviamente del resultado de las elecciones, que le dé poder político al gobierno. Ahora, falta un largo tramo hasta las elecciones, ¿no? Yo diría dos puede cosas. hacer mucho mal. Sí, yo recordaría cómo fue la crisis del 2001. Había movilización, había protesta, pero lo que lo ocasiona es justamente que le cortan el financiamiento a De la Rúa. En este momento estamos, me parece, caminando al borde de la cornisa. Hay bastante, digamos, preocupación con respecto a los que vienen financiando el plan económico. Van 2 licitaciones de bonos en donde el gobierno no logra cubrir la cantidad, digamos, que estaba esperando. Caputo dice, no me importa porque tengo superávit fiscal, pero lo cierto es que hay, por parte de los que nos tendrían que prestar, que están retaseando justamente ese financiamiento. Tenemos $5.000 millones en oro en Londres y no ha conseguido un solo dólar de préstamo. Lo intentó con el Banco de Basilea y no lo logró. O sea, me parece, digamos, que hay como una especie de ilusión política con respecto a qué vaya a hacer Trump. O sea, se ha logrado instalar en la sociedad y en los medios masivos la idea de que Trump le va a dar una mano y bueno, todo lo que están haciendo el carry trade, por supuesto, están tratando de estirar lo más que pueda antes que venga la devaluación. Que yo ya les digo, la devaluación va a venir. La duda va a ser si va a ser una cosa medianamente bien administrada o se va a hacer de golpe. Es insostenible, digamos, este tipo de cambio. Entonces, estamos jugando, digamos, me parece casi como estábamos jugando en la época de la Rúa. Nuestros, digamos, financistas internacionales nos están mirando ya con preocupación porque el nivel de deuda que tiene justamente la Argentina aparece como que no es sostenible. ¿Sara? No, que básicamente estaba haciendo una interpretación de lo que había dicho allá, que era, sería estrepitoso porque destruiría la industria, ¿no? Como para quienes no somos economistas, abrir las importaciones con el precio del dólar que tenemos, no hay manera de que compita nada fabricado acá. Es lo que le han dicho a los industriales en la última conferencia de la Unión Industrial, ¿no? Claro. En materia política de lo que se viene, porque ya vimos
uno recién charlábamos, un gobierno que lo que no se le puede achacar es que no tiene iniciativa, digamos, porque tiene iniciativa y muchos le reconocen una audacia bastante brusca, a diferencia de lo que veníamos acostumbrados con Alberto Fernández, que era todo lo contrario, y un Macri bastante gris, digamos. Este gobierno tiene audacia, tiene iniciativa política, se lleva puesto todo, para mi gusto, e incluidas las instituciones, pero hay, por ejemplo, un movimiento político que se terminó fagocitando, que es el PRO o el electorado del PRO. Eso le puede jugar, o lo puede terminar de dividir de otra manera el mapa político en las elecciones que vienen. En ciencia política, para esa descripción que hiciste muy bien, se usa el ejercicio del poder. Hace muchos años que no veíamos un presidente que ejerce el poder. O sea, vemos eso. Sí, hay que ver qué pasa y qué deciden, ¿no? Medio que hace un año la Libertad Avanza está esperando una respuesta de Macri. De hecho, cuando estuvo Macri acá en Córdoba, creo que en la Cámara de en la Bolsa de Comercio. En la Bolsa de Comercio, en la Cámara, no, en la Bolsa de Comercio, dijo, antes de casarse hay que conocerse. Yo creo que todavía están en esa etapa. Lo que vimos que pasó la semana pasada con el proyecto de ficha limpia, ¿no?, de Los Penato, diputada del PRO, que, contexto, tenían este proyecto hace un montón de tiempo en la Cámara, que es de autoría del PRO, y habían perdido el quórum una semana antes, entonces se volvió a convocar a sesión para que se vote el proyecto. Es un proyecto que prohíbe la candidatura de cualquier persona que esté condenada en doble instancia. Claro, condenada en segunda instancia por casación. Y el Unión por la Patria no bajó por una cuestión de que le perjudicaría a Cristina Fernández de Kirchner, pero además se sumaron otros diputados y diputadas de la Libertad Avanza que tampoco fueron al recinto y se armó un despelote en redes sociales. No sé si lo vieron, pero el PRO sacó una carta insultando básicamente a la Libertad Avanza se la respondió, pero después, bueno, Milei llamó a Los Penato para escribir un proyecto en conjunto y le explicó porque no estaban de acuerdo. ¿Qué va a pasar? No se sabe. No lo saben ni ellos, creo yo. ¿Qué va a pasar de acá de cara a esta alianza o unificación de la Libertad Avanza y el PRO? Yo creo que le han dado el respaldo que necesitaba tanto en el Congreso como en el discurso, ¿no? Le han permitido el PRO y algún sector del radicalismo, que a partir de eso es que se rompe la UCR en el Congreso, le han permitido el gobierno, y un sector del peronismo también, le han permitido al gobierno avanzar con ciertos proyectos claves para ellos que tenían en el Congreso. Un ejemplo es el decreto 70-2023, otro ejemplo es la ley de bases, otros dos ejemplos son el veto al aumento de los jubilados y el veto al financiamiento universitario. Ahora, no deja de ser una reconfiguración política, me parece, teniendo en cuenta cómo el gobierno se lo vio hace un par de semanas nomás, cómo empezó a buscar en la figura de Cristina Fernández de Kirchner una opositora, la opositora ideal. Lo otro no juega, ¿no? Me parece. Sí. A mí me parece que sin duda hay una reconfiguración política, pero es de grandes dimensiones. Sí, no es solo partidaria. No es una cuestión coyuntural, particular. Uno puede hacer ese análisis que está muy bien. A mí particularmente me interesa más el análisis estructural. Acá se está provocando una mutación societal. La sociedad está cambiando de valores, o sea, de fines, y está cambiando su concepción respecto de los medios que considera adecuados para alcanzar esos fines. Por ejemplo, la sociedad argentina fue siempre igualitarista. Siempre supuso que los que estaban peor debían estar por lo menos arriba de cierto límite, ¿no? Actualmente me parece que el valor de la igualdad está puesto seriamente en cuestión, que es el valor del progresismo, el valor de la izquierda, ¿no? Hoy hay un surgimiento o un resurgimiento, porque tal vez en la calle esos valores todavía nunca dejaron de estar, pero de las ideas jerárquicas, de la idea jerárquica básica es si yo laburo más, gano más, sea la idea meritocrática, que también es en alguna forma de igualitarismo, pero que genera una jerarquía, ¿no? Entre la gente que se merece más y los que se merecen menos, una jerarquía legítima, una vuelta del machismo, una vuelta de discursos violentos en alguna instancia. Sí. Entonces me parece que lo que hay es una sociedad que
está dejando de creer en el igualitarismo en el sentido que lo pensaba la izquierda o el progresismo, y está asumiendo que hay ciertas jerarquías que son funcionales a que lo que quiere es crecer y en todo caso no ser pobre. Crecer económicamente y no ser pobre. Y el medio que le parece mejor a esta sociedad para crecer y no ser pobre es el capitalismo desnudo. El Estado, achicar todo lo posible al Estado, la planta del Estado, por supuesto el déficit fiscal, la inflación, por supuesto que esto es algo que ya que hay un consenso sobre eso, pero el estado de bienestar, que era el medio del progresismo, está tan puesto en cuestión que me parece que es muy difícil para un discurso opositor al gobierno actual articular algo que tenga que ver con una recuperación de ese medio privilegiado e incluso con el valor de la igualdad. Incluso en última instancia diría que están disputando con éxito el sujeto histórico. El otro día el sujeto histórico de la izquierda, del progresismo, ha sido la clase trabajadora. El otro día dijo Martín Laje en esta presentación del partido de la Fuerza del Cielo, dijo: nosotros somos el partido de la clase trabajadora. Y tenía sentido lo que dijo. O sea, ¿qué quiere decir? Abrís un debate, no me queda más tiempo, Juan, pero la verdad que interesantísimo, porque abrís otro capítulo interesante que es el tema de cómo está reconfigurándose la sociedad, que bueno, daría para varios programas más. No me queda más tiempo, les agradezco a los cuatro haber podido pensar un poquito este año, primer año de la gestión de Javier Milei al frente del gobierno y todo lo que ha ocurrido. Hemos hecho algún repaso, obviamente, y nos quedan cosas por afuera. Primera pausa en Redacción Abierta, quédate, que ya seguimos, hay mucho más.